Capítulo 9. Poricura Ivano Rasganorte era un páramo árido de un continente. Había hielo y nieve hasta donde alcanzaba la vista, y eso solo estaba roto por alguna que otra colina y montaña. Incluso entonces, era difícil saber si se trataba de una elevación natural del terreno o si se trataba simplemente de una enorme pila de nieve. Este hecho demostró cuánta nieve caía sobre estas tierras durante todo el año. En lugar de territorio de la Federación, esto se parecía más a la Antártida debido únicamente a su desolación. Por esa razón, la mayoría de los asentamientos humanos habían estado más cerca de la costa, aunque ahora todos habían sido azotados y sus edificios quedaron en ruinas. Más hacia el interior, la tierra se volvió cada vez más inhóspita, y los registros encontrados en las ruinas del asentamiento indicaban que había peligros cuanto más se avanzaba hacia el norte, como demonios de criptas y trolls. De hecho, nos habíamos encontrado con algunos de estos mismos peligros, solo que eran del tipo no muerto. Nuestra compañía estaba formada por una compañía de 200 soldados fuertemente armados que marchaban por las llanuras heladas. Al frente de la formación estaba el grupo habitual que consistía en Arthas a la vanguardia con Maruin y Falric a sus lados. Detrás de ellos, yo viajaba con Jaina con quien nos habíamos encontrado después de la invasión de la playa. En la parte trasera, había algunos caballos montados y desmontados que eran conducidos por soldados. Se utilizaron para enviar mensajes, mapas actualizados y soldados heridos. Algunos se preguntarían por qué los caballos no estaban en pleno uso en el frente, ya que, después de todo, se trataba de un grupo de exploración. La razón era sencilla. El terreno era demasiado traicionero. Nuestro trabajo consistía en dirigirnos al noroeste desde la costa en la dirección que los adivinos habían visto como la ubicación del rey exánime. Meses atrás, un rayo de luz aparentemente había mostrado su ubicación, pero necesitaban que los videntes confirmaran que todavía estaba allí, y así era. El lugar donde se encontraba estaba situado en las afueras de la región. Sin embargo, el viaje no había sido rápido. Había pasado una semana, pero el viaje solo nos había llevado a la mitad del camino a través del cementerio de dragones, el nombre que el Kirin Tor había dado a esta región, y ese pasaje había estado marcado por bajas periódicas. Hubo lugares donde el hielo y la nieve colapsaron, deslizándose hacia agujeros que a veces estaban demasiado lejos para que cualquiera de nosotros intentara rescatarlos. La ubicación se marcaría en el mapa y se colocaría una bandera cerca del agujero, pero era bastante obvio que probablemente serían tragados por la nevada en unos pocos días. Aún así, era protocolo, por muy ineficaz que fuera. Como soldados, necesitábamos confiar en que esto tenía un propósito superior y que no simplemente ignoraban las condiciones en el campo. Por supuesto, esa última parte fue una broma ya que a la mayoría de ellos parecía encantarles estar en primera línea. Ese pensamiento me hizo querer suspirar. Cuando tus superiores eran belicistas, obviamente no podías descansar tranquilo. Nuestro avance hacia Dragonbligth fue lento ya que tuvimos que probar nuestro equilibrio antes de seguir adelante. Eso implicaba probar el terreno frente a ti con un palo. En este tipo de situación, la solución óptima sería tener una cuerda larga para atar alrededor de la cintura de todos y evitar que las personas caigan y mueran prematuramente. Lo defendería incondicionalmente si no fuera porque periódicamente nos atacan. Pelear con una cuerda atada podría funcionar con luchadores enanos que se centraban en un estilo defensivo, pero el estilo de lucha cuerpo a cuerpo de la humanidad requería juego de pies, lo que hacía que una cuerda fuera un obstáculo demasiado grande. Si bien nuestra tarea principal era encontrar un paso seguro, teníamos el objetivo secundario de eliminar los restos de muertos vivientes que encontráramos, de los cuales había muchos. Los restos dispersos fueron bastante fáciles de derrotar, pero los problemáticos fueron los pequeños grupos de asalto organizados que nos tendieron emboscadas más veces de las que me hubiera gustado recordar. Esos grupos de asalto habían sido la razón principal por la que encontramos muchos de esos puntos de colapso. No fue hasta que empezamos a agacharnos más para luchar en lugar de movernos. Aún así, desafortunadamente no estaba lo suficientemente estacionario como para poder utilizar el método de atar la cuerda.
Estábamos en la ruta más al norte, por lo que había otros grupos de exploración justo al sur de nosotros, abriéndose camino hacia la ubicación del rey exánime, pero estaban experimentando dificultades mucho peores que nosotros. Fue precisamente porque nuestra compañía de soldados incluía a miembros de la realeza como el príncipe heredero de Lord Aeron y la hija del Lord Almirante que teníamos una ruta más segura cerca de las laderas de las montañas del norte, pero a cambio, teníamos la menor cantidad de tropas que no incluían cualquier paladín además de Arthas. Parecía una perspectiva peligrosa, pero los enemigos que encontramos no habían sido tan difíciles. De hecho, a partir de los intercambios periódicos de información, los otros grupos de exploración estaban siendo constantemente acosados por grupos de asalto mucho más grandes, lo suficiente como para que su progreso se hubiera ralentizado. Una buena decisión habría sido esperar a que se pusieran al día con el progreso, pero Arthas seguía adelante imprudentemente, para mi consternación. Al menos, lo único de lo que no tenía que preocuparme era del frío. Había una razón por la cual todos los soldados con armaduras pesadas que me rodeaban no llevaban capas de piel pesadas ni rellenaban el interior de sus armaduras con ropa de piel. La misma razón por la que estaba parada aquí en el suelo helado y enfrentando los vientos helados sin estremecerme a pesar de que solo llevaba un traje de sacerdotisa de talla única. Eso se debió al calentamiento de las runas. Toda la ropa debajo de su armadura tenía runas de fuego inscritas por los encantadores de Dalaran que aseguraban que pudiéramos viajar a Rasganorte sin tener que cargar con ropa pesada de piel, lo que nos permitía una mayor movilidad. Esto era especialmente importante ya que nuestros enemigos no se verían obstaculizados por el frío o el peso. Aunque, incluso sin las runas, el frío no era tan malo porque los humanos de este mundo tenían una constitución superior. Fue suficiente que incluso estuve tentado de degradar al general Winter a coronel. La única razón por la que no lo hice fue porque si la runa de calentamiento se dañaba en una batalla, morir de frío seguía siendo un gran riesgo incluso con una constitución fortalecida. Tanya, si te aturdes así, morirás, dijo estoicamente Jaina, interrumpiendo mis pensamientos. Y si mueres, Arthas será, ese sí, lo haré. Princesa Jaina, puedes sí. Como ella ya estaba hablando, quise continuar más la conversación, pero ella ya se había dado la vuelta. No pude ocultar mi decepción. Eso fue porque era la primera vez que iniciaba una conversación conmigo durante todo el viaje. El hecho es que, desde que se unió a nosotros después de la invasión de la playa, había actuado distante. Ella respondió con bastante facilidad cuando se le preguntó, pero no era tan habladora y no hacía tantos comentarios como solía hacerlo. Al principio pensé que tenía algo que ver con Stratolme, pero la ira debería haber sido del lado de Arthas. Sin embargo, no parecía que Arthas tuviera ninguna animosidad al respecto. Como tal, tuve la sensación de que debía haber sido algo que sucedió durante el tiempo que estuve en coma, aunque no era algo sobre lo que pudiera preguntar. Pasó más tiempo mientras caminábamos por las llanuras cubiertas de nieve. El progreso había sido lento ya que teníamos que comprobar nuestro equilibrio en estos terrenos peligrosos, y los pequeños ataques de no muertos que llegaban como un reloj no ayudaron. Realmente no tenía sentido por qué no simplemente hicieron converger sus fuerzas no muertas en un enjambre en lugar de enviarlas poco a poco. Lo peor era que una tenue niebla comenzaba a asentarse, lo que hacía más difícil distinguir las cosas a lo lejos. Sin embargo, incluso si nos llevaran a una trampa, Arthas no era alguien que retrocediera. Por eso era aún más importante que lo mencionara para que quedara constancia de que dije algo. Si realmente sucediera, entonces contaría como una advertencia desatendida, lo cual era esencialmente un mérito a mi favor, y si no sucediera, simplemente sería considerado como demasiado cauteloso. Príncipe Arthas. Avancé para alcanzar al príncipe y sus dos capitanes. Arthas asintió ante mi acercamiento. Ahora, para empezar con el anzuelo. Se siente como si estuviéramos cayendo en una trampa. ¿Qué te hace decir eso? El enemigo ha estado obstaculizando a los otros grupos de exploración mucho más que a nosotros, pero no tiene sentido. En lugar de enviar pequeños grupos de asalto, podrían haberlos retenido y luego enviar un enorme enjambre. No solo eso, pero, comencé a enumerar las otras piezas de evidencia.
Lo que pasaba al tratar con personas con mentalidad bélica era que había que atender a sus procesos de pensamiento. El cuerpo principal debía proporcionar hechos, pruebas y análisis manteniendo el sesgo al mínimo para que no lo vieran como un intento de influir en ellos. Enumeré mis observaciones clave y luego las relacioné con los beneficios y riesgos para la empresa. Cuando terminé, parecía pensativo. ¿Qué sugieres? Nos contendremos hasta que los otros grupos de exploración se pongan al día con nuestro progreso. No me hacía ilusiones de que aceptaría mi solución, pero esto remataría mi conclusión. Entonces haremos precisamente eso, dijo Arthas sin dudarlo, dejándome en silencio. Se volvió hacia Falric y Marwyn. Detén la marcha. Este es un lugar tan bueno como cualquier otro para acampar. De inmediato, mi señor. Marwyn inclinó la cabeza. Falric se dio la vuelta y gritó, ¡alto! Su grito se repitió a lo largo de la columna mientras se seguía su orden, deteniendo la columna en marcha. Pronto dio instrucciones que fueron transmitidas. Los soldados empezaron a instalarse y algunos de ellos sacaban tiendas de campaña de sus mochilas. Otros caminaban a lo largo de los límites exteriores para asegurarse de que el lugar fuera lo suficientemente seguro. Si bien quería pedirle a Arthas que le diera sentido a todo esto, no podía simplemente acercarme a un oficial superior y preguntarle por qué me estaba escuchando ahora. Por otra parte, no fue difícil descubrir el motivo. Debido a mi fama, no podía simplemente ignorar mi opinión como antes. Se podría ignorar a un político local, pero si ese político fuera elegido miembro de la Dieta Nacional, entonces incluso el primer ministro tendría que escuchar. Ayudó que estuviera aumentando activamente mi influencia. Cada vez que acampábamos, recorría la columna para dar una pequeña charla y aumentar la moral, lo cual era una opción mejor y más fácil que ayudar con el trabajo manual. Sin embargo, también era una necesidad. La marcha había sido a un ritmo agotador y la mayoría de estos soldados habían estado inactivos por la paz. Las batallas hasta el momento estaban empezando a reducir su frescura, perfeccionándolas incluso cuando eso decaía su estado de ánimo. Esa fue la razón por la que tuve que recorrer el campamento en formación, para asegurarme de que su moral fuera lo suficientemente alta como para luchar adecuadamente y para aumentar el valor de nuestra relación lo suficiente como para que estuvieran dispuestos a arrojar sus cuerpos frente a una espada o flecha apuntando a mí. Los aduladores solo se ganarían el favor de aquellos que estaban por encima de ellos, pero los empresarios verdaderamente exitosos sabían que era igualmente importante involucrar a aquellos a su alrededor y bajo ellos que estaban en condiciones de ser útiles. Aún mejor fue que la situación favoreció mi manipulación. Estábamos en una tierra extranjera y fría, con amigos y camaradas que se intercambiaban periódicamente debido a lesiones. Era razonable que sus estados de ánimo fueran profundos, lo que hacía mucho más fácil establecer un vínculo positivo con ellos. Los que están financieramente en quiebra serían más susceptibles a la caridad que los ricos. Por eso existían las sectas. Estaba a mitad del campamento recién formado cuando escuché débiles ruidos lejanos, y no fui el único. Me tomó un momento darme cuenta de que era el sonido del metal chocando. Los soldados a mi alrededor se levantaron inmediatamente y se colocaron sus espadas y vainas en sus cinturas. Se oyeron gritos por todo el campamento cuando me acerqué al frente. Vi a Arthas y Jaina, mirando sombríamente en la dirección de donde provenía el sonido. Justo cuando estaba a punto de hablar con ellos, un explorador emerge de la niebla cada vez más espesa y corre hacia nosotros. No pasó mucho tiempo antes de que nos alcanzara, y en ese momento, los soldados ya se habían formado detrás de nosotros. Milord. El explorador redujo la velocidad hasta detenerse y se tomó unos momentos para recuperar el aliento. Se arrodilló sobre una rodilla mientras señalaba hacia la niebla. Hay enanos azules luchando contra trolls en la cresta junto con fusileros enanos de la Alianza. A juzgar por los números y los heridos, no durarán mucho, milord. Pararse. Arthas se volvió hacia su columna de soldados que estaban en formación. Levantó su martillo de guerra y señaló la niebla. Soldados de la Alianza. Hay supervivientes más allá de la cresta. Sabéis cuál es vuestro deber. Ahora, adelante y date prisa.
La compañía de soldados comenzó a correr hacia adelante, y sus oficiales al mando se aseguraron de obligar a los soldados a mantener el ritmo. Me di cuenta de que muchos de ellos querían correr aún más rápido, pero ese tipo de presión sobre el medio ambiente seguramente resultaría en resbalones y colapsos del suelo. Los sonidos de la lucha se acercaban. Sin embargo, en lugar de que nosotros avancemos hacia la escena de la pelea, el campo de batalla se movió hacia nosotros. Desde lo alto de la cresta, aparecieron a la vista enanos de color azul pálido. Se detuvieron solo momentáneamente al vernos y rápidamente reanudaron la carrera cuando los trolls aparecieron a la vista. Uno de ellos estaba a punto de arrojar un hacha a la enana que huía y a su hijo, pero una flecha le atravesó la muñeca. La fuerza solo hizo que el troll se detuviera por un momento, y luego arrojó el hacha de todos modos como si no hubiera recibido una lesión en la muñeca. El arma giró en espiral en el aire antes de que la hoja se clavara en la espalda de la mujer enana, enviándola a estrellarse contra la nieve con su hijo debajo de ella. Los brillantes ojos muertos del troll se volvieron hacia nosotros. No muertos. Arthas comenzó a acelerar. Avance. El príncipe cargó, como siempre hacía, y estrelló su martillo de guerra en la cabeza del troll. Por supuesto, esto provocó que el resto de la empresa hiciera lo mismo a pesar del peligroso terreno. Se escucharon gritos de batalla que anunciaban nuestra llegada. En cuanto a mí, me dirigí hacia la enana caída y le puse la mano en el cuello. Afortunadamente, los soldados que corrían hacia adelante se movieron a nuestro alrededor, dándome algo de espacio para trabajar. Sintiendo el pulso, rápidamente usé un hechizo curativo sobre ella para estabilizarla y cuidar la herida. Mientras todavía estaba inconsciente, parecía que los enanos eran lo suficientemente resistentes como para recibir un hacha en la espalda sin morir por el impacto. Agarré a un soldado cercano. Tómalos. Dejé al soldado confundido sobre la enana inconsciente y su hijo antes de seguir adelante. No era como el resto de estos belicistas con predilección por la batalla, pero aún así tenía que asegurarme de que mi inversión estuviera segura. Moviéndome por la cresta con muchos soldados blindados a mi lado, encontré a Arthas y varias de las tropas del frente ya estaban enfrentándose a los trolls no muertos. Estaban luchando junto a una docena de guerreros enanos azules, así como varios enanos de aspecto normal. Acurrucados detrás de su línea había un grupo de lo que parecían 50 refugiados enanos azules. Teníamos una clara ventaja ya que los trolls eran solo unas pocas docenas, y nuestra ventaja iba creciendo a medida que más y más soldados de la alianza se unían a la lucha. Con ese tipo de avance, la pelea pronto terminó con heridas mínimas de nuestro lado, y los otros clérigos se ocuparon de ellos. Me dirigí hacia el grupo de enanos azules para ocuparme de sus bajas, aunque estaba lo suficientemente cerca como para ver y oír a Arthas mientras caminaba hacia uno de los enanos de apariencia normal. Muradin. Arthas, dijo el enano mientras se acercaba al príncipe y le estrechaba la mano. Por el gran creador, muchacho. No sé qué negocios tienes en este páramo helado, pero serás un espectáculo para la vista. Magni estará feliz de haberte encontrado vivo y bien. Pensamos lo peor cuando encontramos los restos de tu campamento. Sí. Todavía estoy de una pieza, a diferencia del resto de mi expedición, dijo Muradin. Cuando los no muertos comenzaron a abrumarnos, tuvimos que ir tierra adentro. Perdimos muchos enanos buenos al llegar allí. El enano suspiró profundamente mientras sus hombros se hundían. Afortunadamente, encontramos estos tipos. Primos nuestros, debería decir. Muradin hizo un gesto con la mano hacia un enano azul cercano que se adelantó. El enano tenía un aspecto mayor y más rudo, vestía una armadura completa de color azul oscuro y sostenía un hacha de sierra. Este es el líder actual de los Frostborn, Velog y Sebellou. Nos dieron refugio cuando no había lugar a donde huir, pero llevamos a los no muertos a su puerta. Nos asediaron durante semanas y recién se abrieron paso. Tuvimos que hacerlo. Correr, pero casi el resto de la expedición cayó y la mayoría de los nacidos escarchados fueron masacrados. Le tendió la mano al grupo de refugiados. Y yo por poder. Esto es todo lo que queda de Frostborn. Tarde o temprano nos habrían descubierto, dijo Velog con brusquedad. Tal vez, pero lo logré más temprano que tarde. Muradin se volvió hacia el príncipe.
Arthas, necesito hacer las paces con ellos. Considérelo hecho. Arthas se volvió hacia el líder de los enanos nacidos escarchados. Rey Belog, traeremos a tu gente de regreso a nuestro campamento. Después de eso, haré que los envíen a las costas y en un barco a los reinos del este. El lugar puede ser un poco más caluroso de lo que tu gente está acostumbrada, pero será mucho más seguro que en Rasganorte. No soy ningún rey, dijo Belog. Pero tienes mi agradecimiento. No pienses en ello. Has salvado a Muradin y sacrificado a tu gente. La alianza tiene una deuda de gratitud contigo. Ya había terminado con la curación cuando Belog llegó. Él me agradeció con la cabeza y yo le devolví el reconocimiento. O al menos, para eso pensé que eran los asentimientos, pero técnicamente, eran solo asentimientos que no tenían una diferenciación real. Me acerqué mientras Muradin y Arthas continuaban su charla. Entonces Magni te envió, muchacho. En cierto modo, dijo Arthas evasivamente. La invasión requirió preparación. De lo contrario, habría venido antes si hubiera podido. Y estarías muerto si lo que dices sobre los no muertos es correcto, dijo Muradin. Por mi martillo, estaría muerto si me dirigiera a la playa en lugar de tierra adentro. ¿Qué estás haciendo aquí de todos modos, Muradin? Había rumores sobre una hoja rúnica llamada Frostmourne, dijo el enano. No soy de los que se oponen a todos los rumores, pero este tenía algo de sustancia. Una hoja rúnica, Arthas parecía atónito. Incluso yo quedé atónito por lo que estaba escuchando, aunque él no se dio cuenta de que estaba cerca. Las hojas rúnicas eran armas poderosas y antiguas, lo suficiente como para que una de ellas valiera algunas ciudades o incluso un pequeño reino. ¿Sabes lo valiosos que son? Tenía que hacerlo antes de que otros pudieran reunir un equipo de búsqueda de tesoros. Traje conmigo una expedición reunida apresuradamente y emprendí el viaje más rápido a Rasganorte. Pensé que no necesitábamos demasiado. Preparativos, lo suficiente para lidiar con la vida silvestre, las trampas y otros cazadores de tesoros. Muradin parecía hosco. Sí, me equivoqué. No podrías haberlo sabido. Me confiaron sus vidas, muchacho. Mi trabajo es conocer lo desconocido. Entonces comenzaremos a hacer las paces aquí, dijo Arthas con decisión. ¿Dónde está la hoja rúnica? Si la tenemos, podemos acabar con el rey exánime y detener a los no muertos antes de que vuelvan a llegar a nuestras costas. Otra vez. ¿Hicieron esto antes? Sí, Muradin. Atacaron Stratolme, pero fueron repelidos. Por eso tuvo que ocurrir esta invasión. Si no detenemos al rey exánime aquí, eventualmente invadirá los reinos del este una vez más. Arthas volvió su mirada hacia los numerosos soldados que se arremolinaban. Si tenemos esa espada, podemos salvar a innumerables soldados, buenos hombres y mujeres de la Alianza, que de otro modo perecerían en el asalto contra la plaga de los no muertos. Tienes buen corazón, muchacho, pero no sé dónde estamos. Puedo ayudar con eso, dije mientras sacaba un mapa de mi mochila. Me miraron sorprendidos, como si no esperaran que estuviera junto a ellos. No fue inesperado para mí ya que vi cuánto estaban interesados en su conversación. Una vez que desdoblé el mapa, se lo tendí para que lo viera y le señalé dónde estábamos. Eso es bueno, muchacha. Este mapa es mejor que el que tengo. Muradin lo miró fijamente por un momento más antes de parpadear sorprendido. Después de eso, se ampliaron. Por mi martillo. Está cerca. ¿Dónde? Arthas se acercó al enano y miró fijamente el mapa. En algún lugar alrededor de esta área. Presionó su dedo rechoncho en un lugar que estaba al norte de nuestra posición, más cerca de las montañas. Ya hemos limpiado esa zona de rezagados, dije. Entonces será más rápido si tomamos un grupo pequeño y nos dirigimos allí. Arthas tenía una expresión emocionada en su rostro. Deberíamos llevarnos a todos. ¿Qué pasa si hay muertos vivientes en la cueva? Expresé mis preocupaciones. No, el muchacho tiene razón. Esas cuevas no están destinadas a albergar tantos soldados. Tomará demasiado tiempo. Entraremos primero, dijo Arthas.
Haré que Falrik y Maruin se reúnan con nosotros en la entrada de la cueva con los soldados para cuando salgamos. Oh, por supuesto, Falrik y Maruin protestaron, pero el príncipe hizo caso omiso de sus preocupaciones. Esto era demasiado importante para demorarlo. La hoja rúnica era un arma peligrosa y útil, y aunque el rey exánime tal vez no pudiera usarla, tenía más que suficientes cultistas orcos que eran lo suficientemente hábiles para empuñar el arma. No había tantos muertos vivientes en el área, así que o no lo habían encontrado o ya lo habían tomado. Confiábamos en lo primero, por lo que marchamos rápidamente por los terrenos cubiertos de nieve en dirección al norte. Como sabíamos que el resto de la empresa nos seguiría pronto, tomamos suministros mínimos para acelerar nuestro progreso. El grupo estaba formado por Muradin, Arthas, Jaina, yo, un par de hábiles caballeros y un par de fusileros enanos veteranos de la expedición casi aniquilada. Honestamente, habría pensado que esos enanos querrían descansar después de todo lo que habían pasado, pero en cambio, tenían muchas ganas de partir. Incluso se pelearon a puñetazos sobre quién iría, lo que resultó en que otro de sus miembros quedara inconsciente. Bueno, podría entenderlo hasta cierto punto. Arriesgaron sus vidas por esto y querían llegar hasta el final. Los enanos formaban la vanguardia y eran expertos en navegar por el peligroso terreno, lo suficiente como para que no tuviéramos que preocuparnos de pisar la nieve que se derrumbaba. Eso aumentó la velocidad de nuestro grupo lo suficiente como para que, en una hora, ya estuviéramos a la vista de la entrada de la cueva. Ni siquiera fue necesario buscar mucho para encontrarlo. La entrada estaba excavada en la ladera de la montaña, pero la ubicación de la nieve hacía difícil verla hasta que casi estabas encima. Después de eso, fue casi obvio sin importar dónde se encuentre. Sorprendentemente, la entrada no tenía montículos de nieve delante, lo que levantó un poco mis sospechas. Cuando expresé mis preocupaciones, Muradin simplemente asintió sin la más mínima sorpresa. Así son estas cuevas. Estas reliquias quieren ser encontradas. No significa que hayan adquirido sensibilidad, pero está en su naturaleza querer ser utilizadas. Muradin dio el primer paso hacia la entrada de la cueva. Cuidado ahora. El hecho de que quieran ser encontrados no significa que quien los puso allí quiera lo mismo. Esté atento a las trampas. Con cautela nos abrimos paso hacia el interior de la cueva. Era un túnel recto sin caminos laterales, pero nos mantuvimos alerta, mirando las paredes y el suelo para asegurarnos de que no hubiera trampas. Como se trataba de una cueva formada naturalmente, las superficies no eran lisas. Eso hizo que fuera aún más difícil detectar las diferencias entre las superficies escarpadas y lo que podría ser un desencadenante de trampa. Excepto que no hubo trampas. Cuando llegamos al final del túnel, habíamos perdido mucho tiempo buscando trampas inexistentes. Pude ver la impaciencia en el rostro de Arthas, pero sentí que era mejor que no corriéramos ningún peligro. Por supuesto, esa impaciencia se desvaneció rápidamente cuando pusimos un pie en la enorme caverna. Había numerosas estalactitas que colgaban del techo, pero lo más importante, en el centro de la caverna casi vacía, había un pedestal con una espada incrustada. Había una fina capa de hielo encima de la hoja y el pedestal, suficiente para cubrirlos pero aún lo suficientemente delgada como para ver a través. A pesar de nuestra ansiedad, caminamos con cuidado por el frío suelo. Cuando llegamos allí, Arthas comenzó a caminar más rápidamente. Así que esta es la hoja rúnica, Muradin agarró el brazo de Arthas para detenerlo. Espera, muchacho. Hay una inscripción en el estrado. Dame un poco para leerla. Muradin pasó junto al príncipe y se arrodilló ante el pedestal. Mientras se concentraba en las inscripciones rúnicas, miré a mi alrededor. Los enanos estaban emocionados y se acercaron detrás de Muradin para verlo más de cerca. Los dos caballeros estaban igual de emocionados y miraban cautelosamente a su alrededor, aunque concentraban su atención principalmente en el túnel por el que habíamos atravesado. Arthas era el más ansioso, aunque no se movió de donde estaba. En cuanto a Jaina, tenía una mirada aturdida mientras miraba la hoja rúnica. Volví mi mirada hacia la espada incrustada. Incluso desde aquí, me di cuenta de que era poderoso, pero había algo más allí que no me sentaba bien. Bueno, no era tan ilógico.
Ciertamente no me gustaría estar al lado de una bomba nuclear armada. Eso significaba que si la sensación que tenía era correcta, probablemente se trataba de un arma lo suficientemente poderosa como para marcar la diferencia en la guerra. Esto es una advertencia, dijo finalmente Muradin casi en un susurro, pero su voz atravesó el silencio con su gravedad. Dice: quien empuñe esta espada ejercerá el poder eterno. Así como la espada desgarra la carne, el poder debe marcar el espíritu. Oh, debería haberlo sabido. Se levantó y se giró para mirarnos. La espada está maldita. Larguémonos de aquí. Y dejar escapar esta oportunidad. Arta dio un paso adelante. Con mucho gusto soportaría cualquier maldición para salvar mi patria. Artas. Rápidamente me moví frente a él. Si la inscripción era correcta, dañaría su alma. No estaba seguro de lo que pasaría, pero había muchas posibilidades de que fuera el final de mi boleto de comida, y lo necesitaba vivo si quería cosechar las recompensas después de que terminara esta campaña. No tienes que ser tú. Podrías encontrar a otro que se ofrezca como voluntario. Y dejar que alguien más cargue con esta carga. Sacrificiarte hará que todo sea mejor. Me paré firmemente frente a él. Si bien sabía que el príncipe fácilmente podría empujarme a un lado con su fuerza, Muradin estaba detrás de mí para que el enano tuviera tiempo de detenerlo. Sin embargo, a pesar de mis expectativas, Artas ni siquiera intentó hacerme a un lado o pasar a mi lado. En cambio, como si se resistiera a hacer otra cosa, simplemente me miró fijamente. No quería usar esto, pero no era como si hubiera otra opción. Si no quieres que nadie más empuñe la espada, entonces encontraremos otra manera. Esa última parte le hizo estremecerse. Tanya, tengo que hacer esto, dijo Artas. Hazte a un lado. Si quieres la espada, primero tendrás que atravesarme. Artas apretó los dientes mientras apretaba más su martillo de guerra. Me miró enojado, pero yo le sostuve la mirada. Pareció que pasó mucho tiempo antes de que apartara la vista. Maldita sea. Derribó el martillo de guerra a mi izquierda, fallándome por un buen margen. Hay grietas en el suelo que eran testimonio de su fuerza. No me importó demasiado ya que la gente a menudo golpeaba las paredes para desahogar su frustración. Esto no fue diferente. De hecho, esto fue una indicación de mi éxito. El silencio posterior fue casi ensordecedor, pero finalmente se rompió. Sin embargo, no fue de una fuente que esperaba. Veo que has hecho tu elección. Una risa oscura y familiar resonó en la caverna. Malganis. Artas rugió. Muéstrate, cobarde. Le dije que eras una causa perdida y tenía razón. La oscuridad se formó en los bordes de la caverna, fusionándose en un solo punto en el otro extremo. Se fundieron, formando una sombra humanoide, de la que emergió el Señor del Terror Verde. Sin embargo, a diferencia de su aparición anterior en Stratolme, le faltaba un cuerno y un brazo, y todo su cuerpo tenía horribles cicatrices. A pesar de eso, el demonio sonrió divertido. Ah, bueno, creo que seguiremos los planes de Tichondrius. ¿Y cuál sería ese plan, escoria demoníaca? Bueno, eso sería yo matándote y poseyendo tu cuerpo, por supuesto, respondió Malganis antes de batir sus alas, provocando que una ráfaga llenara la caverna que casi me hace caer. Fuertes estallidos resonaron en la caverna cuando los fusileros enanos fueron los más rápidos en reaccionar, disparando sus mosquetes. El Señor del Terror esquivó sus disparos con una agilidad que contradecía su forma dañada. Por Lord Aeron. Los caballeros cargaron hacia adelante, y Artas y Muradin no se quedaron atrás. Rápidamente hice un lanzamiento de renuevo en cada uno de los luchadores cuerpo a cuerpo mientras participaban en la pelea. Los cuatro formaron una formación cuadrada alrededor del demonio, pero incluso con ellos deslizándose para atacar desde las cuatro esquinas, todavía estaban siendo golpeados por los ataques de represalia a pesar de que el demonio solo tenía una garra para usar. Con lo frenética que fue la pelea, los fusileros solo pudieron disparar algunos tiros aquí y allá, no es que pareciera afectar al demonio en absoluto. La única razón por la que estábamos ganando ligeramente era el hecho de que estaba mejorando la salud de todos, asegurándome de que tuviéramos toda nuestra fuerza mientras reducíamos el cuerpo del demonio.
Como todos estaban concentrados en el Señor del Terror, yo era el único con conciencia de la situación en caso de que hubiera más enemigos ocultos a la vista. Por eso me di cuenta de que Jaina no era parte de la lucha. Cuando me volví para buscarla, la vi subiendo los escalones hasta el pedestal. Princesa Jaina. Jaina. ¿Qué estás haciendo? Gritó Arthas mientras esquivaba otro golpe de Mal'Ganis. Conseguir todo lo que siempre quise, Jaina se acercó al pedestal y extendió la mano. Podía escuchar a Arthas gritar e incluso al Señor del Terror exclamar sorprendido. Su dedo tocó la capa de hielo que rodeaba la empuñadura y se hizo añicos en una explosión mágica. Como los fragmentos de una granada, uno de los fragmentos voló hacia mi cara y me golpeó en la frente. Tanya. Podía escuchar a Arthas gritar mientras caía al suelo, mi cabeza y mis oídos zumbaban. Mi visión se estaba borrando y sentía como si mi cerebro hubiera sido sacudido sin cesar en mi cráneo. Parpadear no pareció ayudar, pero el hecho de que todavía estuviera consciente solo podía atribuirse a la constitución de mi cuerpo. Jaina. No. Sal de ahí, muchacha. Mi visión y mi desorientación se aclararon lo suficiente como para encontrar a Jaina parada frente a mí con Frostmourne. Lo levantó en un agarre inverso con la hoja apuntando directamente a mi pecho. ¿Qué? Mis ojos se abrieron al darme cuenta. Detente, loco. Frostmourne se hundió en mi pecho, la hoja atravesó mi uniforme como si fuera una simple tela. Sentí el dolor, pero más que eso, había una sensación de frío goteando en mi cuerpo desde mi pecho perforado. Una voz áspera, pareció llenar no solo mis oídos sino todo mi ser. Ahora tu alma es mía. Fue un tirón en mi tejido mismo, que contaminó mis pensamientos más íntimos. Mis secretos, incluso mi propia identidad, estaban siendo tocados, retorcidos y manipulados. Cada fibra de mi ser gritaba mi repulsión incluso cuando el eco de la risa se hacía cada vez más fuerte. A pesar de eso, a pesar de todo, levanté las manos y agarré la hoja, dejando que el filo cortara mis palmas. Jaina me miró con ojos apagados. Y caballero. Un pulso. Un eco que alargó el momento hasta la eternidad. Pude ver la ligera confusión en sus ojos, incluso cuando los engranajes comenzaron a rechinar en mi corazón. Que las almas de vuestros corderos no caigan en las tinieblas. Los sonidos de los engranajes comenzaron a reemplazar las risas. Mi sangre goteó por la hoja de mis palmas. Déjalo brillar para siempre en tu luz, la risa había cesado, pero en ese momento ya no podía oírla aunque no fuera así. Apenas podía verla porque se estaba volviendo demasiado brillante. Y deja que disfrute de tu gloria para siempre. La luz llenó mi mundo. O me encontraba en un mundo que era completamente negro, pero este no era el negro de un vacío. No, este era el negro que era la convergencia y destrucción de todo color. De alguna manera, sabía que si me concentraba en un solo punto, contemplaría sus complejidades y complejidades infinitas. Para la eternidad. Fue difícil apartar la vista, pero dentro de este caos perfecto, había un rastro verde. Como pintura húmeda, permaneció por encima de la oscuridad y se alargó en la distancia. Naturalmente seguí el rastro. Cada paso que di dejó una huella blanca, la ausencia de color. Incluso mientras seguía el rastro verde, dejé mi propio camino blanco detrás de mí. En algún momento de este viaje, tomé conciencia de mí mismo. Mis manos eran suaves y tiernas, manos que solo conocían el trabajo de oficina. Estiré la mano para ajustar las gafas ovaladas sin montura que estaban colocadas en mi cara y orejas como un hábito familiar y, al pasar, mis manos se deslizaron sobre mi cara, tocando cada línea y curva. Angular y guapo. Masculino. Tenía el pelo peinado hacia atrás con una modesta cantidad de gel y el olor que llegaba a mi nariz era el toque de colonia que llevaba. Que solía usar. Sobre mi cuerpo llevaba un traje de negocios inmaculado y pantalones de vestir formales, medio ocultos a la vista por una costosa gabardina negra que me había servido bien en las estaciones más frías. Del cuello colgaba una corbata, un elegante regalo de un antiguo jefe. En mis pies llevaba zapatos de vestir hechos a medida, que valían más que su peso en yenes. En particular, podía sentir una falta en mi pecho y una adición en mi pelvis. Diferencias notables. ¿Qué es esto?
Incluso mi voz era la carismática y autoritaria que recordaba tener. Me trajo una ola de nostalgia que no estaba segura si me gustaba o no. Sin embargo, a pesar de observar el regreso de mi antiguo cuerpo, mis pies nunca se habían detenido. En contra de mi voluntad o tal vez fue mi voluntad seguí el sendero verde. Cada paso que daba, el arranque de los engranajes resonaba en mis oídos, sonidos donde no debería haber ningún sonido. El blanco de mis huellas se estaba filtrando hacia afuera, anulando el negro a su alrededor. O mejor dicho, lo estaba purificando. No sabía qué hacer con eso, incluso mientras seguía caminando. ¿Quién eres? Al escuchar la voz, me detuve y miré hacia arriba desde donde estaba mirando mis propios pies. Frente a mí se encontraba un orco de aspecto brutal que, a diferencia de otros de su especie, parecía demacrado y casi esqueléticamente delgado. Tenía muchas cicatrices visibles en el cuerpo, como si hubiera sido torturado, pero sus ojos reflejaban inteligencia y un odio vibrante que solo se acentuaba con la calavera blanca pintada en su rostro. Lentamente, entrecerré los ojos. Eso fue porque conocía la voz, aunque ya no tenía el eco áspero que la había acompañado. Era la voz de la espada. Y fue entonces cuando vi algo detrás del orco. O mejor dicho, alguien. Mis ojos se abrieron cuando vi a Jaina parada detrás de él, su cuerpo encadenado por numerosas cuerdas negras y sus ojos cerrados. Como si notara mi mirada, el rostro del orco se arrugó con ira, haciendo que la pintura del cráneo se volviera más intimidante. Vete de aquí. Esta alma es mía. El líquido verde debajo de él se charcó hacia afuera, formando un círculo ritual. Brillaba intensamente, como si le estuvieran infundiendo magia. Di un paso adelante. Uno tras otro hasta que uno de mis zapatos de vestir tocó el círculo exterior. De las plantas brotaba una blancura. El rostro del orco cambió a asombro antes de que la ira se apoderara de nuevo. Entonces cosecharé tu alma también. El orco avanzó hacia el círculo interior, pero sus pies flotaron sobre el líquido verde, sin perturbarlo en lo más mínimo. Nos encontramos a mitad de camino y atacamos con las únicas armas que teníamos. Nuestros puños. Mi puño derecho se estrelló contra su mejilla, manchándole la cara y rompiéndole un diente. Su puño derecho golpeó mi mejilla, rompiendo mis gafas por la fuerza del impacto. No hubo delicadeza y no hubo esquiva. Nuestros puños atacaron y seguimos adelante. Nos reflejamos, golpeándonos en la sien, el mentón, los costados, las orejas, la nariz, el plexo solar, el abdomen, los hombros, las espinillas, las piernas, los tobillos, los pies, las muñecas y fue una cadena interminable de golpes y golpes. Aquí no había aliento que tomar ni fatiga que acumular. A pesar de eso, nuestros cuerpos comenzaron a fallarnos, pero si había algo con lo que podía contar era que fallaría el último. Como y. Este es mi territorio. El orco rugió mientras arrasaba con sus puños rotos. La carne se desgarró y los huesos quedaron expuestos, pero siguió golpeando a pesar del evidente dolor. ¿Por qué luchas contra lo inevitable? Porque, las palabras vinieron desde lo más profundo de mí, mis verdaderos pensamientos y sentimientos que habían hervido a fuego lento en las profundidades de mi ser desde que todo esto comenzó, mientras golpeaba mi frente contra la suya, rompiendo el hueso frontal de su cráneo. Estás en el camino de mi plan de jubilación. El orco cayó al suelo, retorciéndose. Se sostuvo la frente con fuerza mientras un rugido primitivo escapó de su boca. La oscuridad del mundo comenzó a fragmentarse cuando pasé junto a su cuerpo caído. Mientras caminaba hacia el centro del círculo ritual, la blancura se filtró hasta el suelo. Ausencia. Atrás quedó el círculo ritual y las cadenas que mantenían a Jaina. Ella cayó en mis brazos mientras mi cuerpo y mi ropa se volvían inmaculados, restaurados en un instante. El mundo a mi alrededor ya se estaba desmoronando, pero solo la miré. Tenía los ojos abiertos y me miró fijamente. Sus labios se separaron, pero ningún sonido salió de ellos. Simplemente sonreí en respuesta. Hasta que el mundo que nos rodea se volvió demasiado brillante para verlo. O la espada de Frostmourne se partió por la mitad. Jaina, que sostenía la empuñadura, retrocedió unos pasos mientras la luz y la comprensión regresaban a sus ojos.
Dejó caer la mitad de la hoja rúnica rota, incluso mientras miraba con horror lo que había hecho. Si ella tuviera tiempo de mirar así, no podría haberme ayudado. Quería gritarle, pero el dolor de tener la otra mitad de la hoja rúnica incrustada en mi pecho me impidió hacerlo. Incluso cuando los bordes afilados me mordieron las palmas, lentamente comencé a sacar la hoja. Se me escapó un gemido mientras lo avanzaba poco a poco, y eso pareció sobresaltar a Jaina y ponerla en acción. Se acercó a mi lado, se arrodilló y puso las manos en la parte plana de la hoja. Con un solo tirón, sacamos la hoja rota de mi pecho y la arrojamos descuidadamente a un lado. Jaina presionó mi herida con una mano y con la otra buscó en su bolso una botella de poción roja. Lo destapó con los dientes y vertió abundantemente el líquido rojo sobre mi herida. Mientras ella hacía eso, usé un par de hechizos curativos en mí mismo. Fue solo cuando la botella de poción estuvo vacía y el dolor disminuyó considerablemente que dejé de usar maná en los hechizos. Mi cabeza todavía estaba aturdida cuando ella me ayudó a sentarme. Imposible, la voz demoníaca llevó mis ojos al otro lado de la habitación donde Mal'Ganis me estaba mirando mientras intentaba inestablemente ponerse de pie. Arthas fue el segundo en recuperarse. Nada es imposible para la luz. El príncipe lanzó un grito de batalla mientras tomaba su martillo de guerra y corría hacia adelante. Mal'Ganis se preparó, pero un martillo lanzado por Muradin, que solo estaba sentado, se estrelló contra su costado, haciéndole perder el equilibrio. El brillo dorado de la luz rodeó el martillo de guerra de Arthas, haciendo que su arma brillara más que nunca. Era casi demasiado brillante cuando la cabeza de piedra se estrelló contra el pecho del Señor del Terror. La armadura se deformó bajo el impacto, la infusión de luz se extendió por todo su cuerpo. Esto no ha terminado. No, este es el final. El guantelete dorado de Arthas agarró con fuerza la frente del Señor del Terror. El resplandor de la luz inundó a Mal'Ganis cuando una delgada columna de luz comenzó a rodearlos a ambos. Muere, Mal'Ganis. ¿Qué es esto? No. Mal'Ganis gritó mientras su cuerpo se hacía añicos en una explosión verde. Los vapores verdes se fusionaron e intentaron alejarse, pero la luz los quemó, dejando solo un grito que pareció hacer eco y persistir en la caverna. A medida que el grito se desvanecía lentamente, se hizo un silencio que solo fue roto por una respiración entrecortada. ¿Crees que puedes echarme una mano, muchacha? Creo que me rompí una costilla. Asentí ante la petición de Muradin mientras Jaina me ayudaba a ponerme de pie. Los otros caballeros y enanos también se estaban levantando. Justo cuando estaba a punto de caminar hacia Muradin, un fuerte pulso psiónico se extendió por la caverna y se fue tan rápido como llegó. Todo temblaba a su paso, como si fueran réplicas de un terremoto. Sin embargo, en ese momento que me tocó, sentí como si alguien estuviera gritando enojado con todas sus fuerzas en mi cabeza. Esa sensación persistió incluso después de que desapareció el pulso. Luego hubo un segundo pulso. Matarlos a todos. La reverberación resonó en mi cabeza, haciéndome tambalear y obligándome a llevarme las manos a la cabeza. Pude ver que no era el único ya que todos los demás se estaban agarrando la cabeza. Fui el primero en librarme de los efectos y rápidamente atendí sus heridas. Los hechizos sagrados no parecían ayudar con el dolor de cabeza, pero poco a poco fue desapareciendo con el tiempo. Mi señor. Desde el túnel vi a Falric y Marwyn entrando a la caverna, seguidos por el resto de la compañía de soldados. Marwyn. Falric. ¿Qué estás haciendo aquí? Arthas se sacudió los efectos del pulso y se puso de pie. Entramos cuando escuchamos sonidos de peleas, pero nuestro camino se vio obstaculizado por muertos vivientes que venían de pasadizos secretos en las paredes del túnel. Luego, ese extraño terremoto hizo que los hombres se tambalearan, por lo que solo pudimos alcanzarte ahora, dijo Marwyn. ¿Está herido, mi señor? Estoy bien, pero, silencio. ¿Oyes eso? Muradin pegó la oreja al suelo. Escuchó durante un par de momentos. Algo viene. Pasó un poco antes de que lo escuchara. El sonido de un rasguño se acerca. Los soldados llegaron al centro de la habitación, formando un círculo protector a nuestro alrededor.
Sin embargo, la idea de pelear pronto murió cuando nos dimos cuenta de que el sonido venía de todas partes. El suelo, las paredes, el techo e incluso el túnel para salir de este lugar. Las estalactitas comenzaron a caer a medida que los rasguños y temblores se hacían más intensos. La caverna se está derrumbando, dijo Muradin mientras preparaba su martillo. Arta se volvió hacia Jaina. Jaina. ¿Puedes sacarnos? Jain, a pesar de lo cansada que estaba, levantó su bastón en el aire mientras se formaban líneas rúnicas bajo nuestros pies. En el aire, una cinta de poder arcano comenzó a rodearnos. Fue en ese momento que escarabajos del tamaño de un tanque atravesaron las paredes y los agujeros que dejaron arrojaron enjambres de arañas. Justo antes de que los escarabajos pudieran alcanzarnos, las cintas se conectaron y nos envolvieron en un destello de luz. Cuando la luz se apagó, descubrí que todos estábamos parados en un patio, rodeados por las familiares paredes encaladas de la base principal. Sin embargo, en lugar de ser recibidos por los soldados y tropas de apoyo que tripulaban la base, la encontramos llena de soldados heridos tendidos en camillas y petates. Los sonidos de fuertes disparos de cañones nos recibieron y el caótico choque de espadas nos hizo evidente la situación. El azote estaba aquí. Capítulo 10. Por Ikura Ibano. La teletransportación fue como estar metido en una licuadora donde un momento se extendía hasta el horizonte y mi cuerpo se sentía como si estuviera siendo comprimido en el mar. ¿Tenía eso sentido? No me lo habría imaginado, pero esa era la forma más cercana de describir la sensación de ser desconcertado y escupido tan violentamente que era un milagro que todavía estuviera de pie en lugar de tener arcadas. Mis rodillas. La energía arcana púrpura cubrió mi visión durante todo el proceso, y cuando no lo hizo, me encontré bajo el cielo gris y nublado en lugar del techo lleno de estalactitas de la caverna. Sin embargo, las imágenes y los sonidos que me saludaron no fueron los de personas que nos daban la bienvenida. Era el de personas que luchaban por sus vidas. Ayúdame. Mantén la distancia y bájalos. Detenerlos. Mi pierna. Mi pierna. El soldado desarmado yacía en el suelo, sosteniendo el muñón sangrante que era su pierna. No pudo hacer más que gritar cuando el escarabajo de tamaño humano se arrastró encima de ella, apuñalando sus apéndices parecidos a dagas a través de su uniforme. 2 soldados vestidos de civil rodearon al escarabajo y lo apuñalaron con sus espadas, pero sus armas solo pudieron tallar surcos en su duro caparazón. Esta escena se replicó en todo el patio cuando la tierra explotó en numerosos lugares y los escarabajos salieron de los agujeros resultantes. Era un espectáculo sombrío, aún más sombrío por el sonido distante de los disparos de cañones y mosquetes que provenían de los muros de piedra que formaban el perímetro de la base. Artas dio un paso adelante con expresión enojada. Aquellos con la fuerza para luchar, a la batalla. El príncipe avanzó a grandes zancadas y atacó al escarabajo con su martillo de guerra. El golpe alcanzó a la criatura por encima de una de sus patas delanteras, arrancándola y haciéndola caer al suelo. E inmediatamente aprovechando su forma tambaleante, lo remató golpeándole la cabeza y hundiéndolo. Sin dedicarle otra mirada, Artas pasó al siguiente objetivo. A pesar de que la mayoría de los soldados que lo acompañaban estaban fatigados por las recientes batallas y desorientados por la teletransportación, gritaron sus propios gritos de batalla y cargaron, como si sus palabras los fortalecieran. Mientras todos avanzaban, yo no podía simplemente quedarme quieto. Di un paso adelante y tropecé. Cuidadoso. Por suerte, me agarraron el brazo. Si realmente me había caído, existía la posibilidad de que me pisotearan antes de que alguien se diera cuenta, especialmente porque todos estaban bajo las ataduras casi hechizantes del carisma de Artas. Al mirar hacia arriba, Jaina me detuvo. Como si le preocupara que volviera a caer, se aferró a mí. Algunos dirían que debería ser más cauteloso por lo que ella hizo, pero vi en ese extraño paisaje mental o plano espiritual que había sido encadenada contra su voluntad. Obviamente eso era control mental, y el culpable, el brujo orco, ya había sido tratado, así que no había ninguna razón para preocuparse. En realidad, esto fue una bendición. El hecho de que ella me estuviera abrazando implicaba que me había estado prestando atención.
Jaina no parecía del tipo que actuaba por instinto, sino más bien del tipo que sopesaba los costos y beneficios. Tenía sentido ya que la hechicería regular era un tema altamente académico que requería años de estudio para producir resultados visibles. Si vi la situación en ese sentido, ella me salvó por una razón. Si bien a algunos les puede irritar el hecho de que había un motivo oculto, para mí representó una oportunidad para acercarme más a ella. Mis gracias por la ayuda, princesa Jaina. Incluso mientras decía eso, pude ver que ella apenas estaba prestando atención. Sus ojos estaban pegados a la escena frente a mí. Los desprevenidos defensores del campamento se habían unido con la presencia del príncipe, y ciertamente ayudó que fueran refuerzos blindados los que habían interferido en la batalla. Los escarabajos estaban siendo sacrificados con bastante regularidad, y los que salían de los agujeros del túnel eran asesinados con espadas y lanzas antes de que pudieran emerger por completo. Mientras observábamos, esperé pacientemente su respuesta, pero como la batalla pronto se volvió unilateral y estaba llegando a su fin, estaba claro cuáles serían los resultados de eso, así como el próximo curso de acción de Arthas. Todavía podía escuchar el sonido distante de los disparos de los cañones y alguna explosión ocasional, por lo que la batalla mayor aún estaba en curso. Eso significaba que no había mucho tiempo para entablar una conversación, así que decidí avisarla. Princesa Jaina dijo. Es Jaina. Solo Jaina. Me animé ante eso. Parecía que ya estaba avanzando, pero no podía estar demasiado ansioso. No puedo hacer eso, el hecho es que ella era una princesa, y no importa cuántos logros pueda lograr un soldado de nacimiento común, nunca podrían igualarse. Los cuentos de hadas sobre valientes caballeros que rescataban a princesas de villanos o dragones y luego se casaban con ellos eran solo eso. Cuentos de hadas. En realidad, el caballero recibiría dinero y posiblemente un título de nobleza como recompensa, pero la princesa seguiría siendo una bella doncella de un estatus mucho más alto y una mayor interacción entre los dos estaría muy mal vista. Por supuesto, estaba pensando en eso en términos de las épocas medieval y feudal de mi propio mundo, por lo que había diferencias, pero las similitudes eran lo suficientemente cercanas como para poder tomar fragmentos del conocimiento y la sabiduría de mi viejo mundo y usarlos aquí. En ese sentido, la actitud de Arthas y ella hacia mí podría considerarse bastante inusual. Ya hemos pasado por esto, así que no hay necesidad de formalidades. Si estás dispuesta a llegar tan lejos, me aseguré de tener una expresión humilde pero agradable en mi rostro antes de mirarla. Entonces, por favor, llámame Tanya. Antes de que se pudiera decir más, la lucha por el patio terminó. Muchos de los soldados, ya fatigados por las batallas anteriores en la caverna, se estaban tomando este tiempo para descansar antes de unirse a la defensa principal. En cuanto a los heridos, dado que esta era la base principal, afortunadamente había más de unos pocos sacerdotes y sacerdotisas disponibles para atenderlos. Debido a que probablemente parecía tan cansado como me sentía, ninguno de ellos vino a pedirme ayuda, aunque eso pudo haber sido porque Jaina todavía estaba abrazándome y mirando a muchos de los que se acercaban. Además, parecía que en algún momento Uther había aparecido en escena para ayudar a acabar con la infestación, aunque no estaba seguro de cuándo había llegado. Parecía que en algún momento durante la batalla, Arthas se había conectado con él, lo que resultó en que el mentor y el alumno compartieran una conversación entre ellos que no pude distinguir desde esta distancia. Incluso Muradin se unió. Un minuto después, Uther alejó a su grupo, llevándose a algunos de los lacayos con él cuando abandonó el área. Tuve que admitir que envidiaba la resistencia y la terquedad del príncipe. A pesar de trabajar la misma cantidad de horas que yo y luchar contra un señor demonio, él parecía tan ansioso como siempre por pelear mientras yo apenas podía aguantar. ¿Era esto lo que significaba ser un paladín? ¿Una pared andante de músculos que tenía más resistencia que sentido común? Mis reflexiones se interrumpieron cuando Arthas pronto se dirigió hacia nosotros, con su capa hecha jirones rugiendo a su paso. Falric, Marwyn y Muradin lo siguieron de cerca. ¿Están ustedes dos bien? Mejor, respondió Jaina. Pero dudo que pueda lanzar otro hechizo por un tiempo.
Luego, Jaina me miró y, como yo también me sentía cansada, acepté asintiendo. Arthas tenía una expresión amarga en su rostro, como si esperara este resultado. Dejaremos aquí la mitad de nuestras fuerzas para asegurar la zona y destruir los túneles, dijo. Falric, debes liderar esta fuerza. Falric se golpeó el pecho con el puño. Sí, mi señor. Aseguren la base de nuevos ataques. Es crucial que mantengamos una zona segura, dijo Arthas antes de mirarnos sutilmente a Jaina y a mí. Asegúrense de que todos descansen un poco. Falric asintió en señal de comprensión. Por orden suya, mi señor. Fruncí el ceño. No era que no quisiera descansar y mantenerme fuera de peligro, pero sabía lo imprudente que era Arthas. Mientras Arthas dejara el continente relativamente intacto, la mayoría de mis logros podrían considerarse a salvo de la censura burocrática o del entierro real. Perder un brazo, una pierna o un ojo estaba bien si se retiraba después, pero dudaba que eso realmente le impidiera luchar. Me reiría de la imagen de él saltando sobre un pie mientras blandía su espada si no fuera una posibilidad muy real. Sin embargo, estaba demasiado cansada y agotada para hacer algo al respecto. Incluso si tomara una poción de maná, lo más probable es que fuera un peso muerto. Si bien curarme desde lo alto de la pared era relativamente seguro, caer accidentalmente de dicha pared debido a la fatiga no era propicio para mis planes futuros. Muradin aprovechó este momento para hablar. Yo también me quedaré. El enano levantó un trozo de tierra sólida, endurecida como una roca. Esto era parte de las paredes de los túneles. ¿Ves lo sólido que es? Apretó con más fuerza, desmoronando el trozo de tierra después de un esfuerzo considerable. No debería ser así. Creo que estos túneles se prepararon mucho antes de que estableciéramos una base aquí. Se lo haré saber a Uther, dijo Arthas. ¿Tienes un plan para lidiar con ellos? Sí. Podemos deshacernos de ellos con explosivos. Eso no colapsaría el suelo, Muradin. Todo estará bien. No es que podamos dejarlos en paz. Seguirán viniendo a menos que los sellemos. El enano soltó una risita humorística mientras Arthas negaba con la cabeza. Entonces configúrelo. Enviaré mensajeros para advertir al resto de la base para que no piensen que es un ataque enemigo. No detonen los explosivos hasta entonces. Hazlo rápido, muchacho. Cuanto antes los destruyamos, más rápido podremos concentrarnos en la verdadera pelea. Está bien. Saldré primero con la tropa. Marwyn, maneja el asunto con los mensajeros. Reúnete conmigo después. Como usted ordene, mi señor. Marwyn asintió con la cabeza y rápidamente se despidió. Cuando el príncipe estaba a punto de salir, Jaina levantó la voz. Arthas miró hacia Jaina ante su indicación. Ten cuidado. Su rostro pareció suavizarse ante esas palabras. Mantente a salvo, Arthas. Intervine. Yo lo haré. Como si saliera de un aturdimiento, Arthas parpadeó y lentamente sacudió la cabeza. Será mejor que me vaya. Las palabras parecían más para él que para cualquier otra persona. El príncipe parecía tan inestable que le habría recomendado que descansara, pero sabía que no aceptaría esa opción. Como buen subordinado, no era prudente criticarlo, especialmente frente a sus seguidores. Arthas rápidamente se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Siguiendo su estela estaba la parte más saludable de su séquito de soldados, así como algunas caras nuevas de los soldados del interior de la base. Cuando miré levemente hacia un lado, ya que ya estaba apoyado en ella y ella soportaba mi peso, vi una expresión cansada y resignada en su rostro. Obviamente era la mirada de una persona que ve a su amante irse a la guerra. A pesar de que todavía desconfiaba un poco de ella, era una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. No temas, la Jaina. Tosí ante la mirada mordaz que ella me dio. Arthas podría regresar un poco peor, pero regresará. Es demasiado terco para morir. Aparentemente, mi intento de bromear en el campo de batalla terminó en un fracaso. En lugar de relajarla y aumentar mi simpatía como pensaba, su expresión pareció oscurecerse aún más.
Parecía que había interpretado mal la situación y había usado dichos reconfortantes del campo de batalla que no eran adecuados para damas nobles. No estaba seguro exactamente de qué palabras eran la causa de que su estado de ánimo empeorara, pero probablemente tenía que ver con que yo le recordara la situación en la que se encontraba Arthas. Tal vez estaba tratando de distraerse de los aspectos peligrosos de ello. En ese caso, realmente me equivoqué, pero no podía estar 100% seguro. Como realmente no sabía la causa y no quería explicar más mi error, mantuve la boca cerrada mientras Jaina nos llevaba. Falric tuvo que quedarse aquí y no pudo acompañarnos, pero nos asignó un guardia para mantenernos a salvo mientras íbamos a descansar un poco. Con el fuerte bajo ataque, el lugar más seguro era dentro de la fortaleza en el centro de la base. Cuando llegamos allí, los guardias de la entrada nos reconocieron al vernos y nos dejaron pasar sin problemas. La construcción de piedra en el piso impidió la aparición de túneles, pero para estar seguros, subimos las escaleras hasta el segundo piso. Normalmente, habríamos tenido habitaciones separadas, pero como solo había un guardia supervisando nuestra seguridad, tuvimos que compartir una habitación. Tomó una silla de la habitación y la colocó afuera. Sentí cierta lástima por él cuando pensé en las largas horas que pasó despierto durante la batalla y las largas horas que ahora pasará mirando a la nada. Viéndolo desde esa perspectiva, era difícil confiarle mi seguridad, pero no había una alternativa real a la que recurrir, así que tendría que ser suficiente. La habitación en sí era austera y consistía principalmente en una cama tamaño queen y una mesa con sillas. Teniendo en cuenta que la fortaleza era relativamente nueva, el hecho de que tuviéramos incluso muebles además de una cama ya era un lujo en mi opinión. Desafortunadamente, en medio de todo esto, el incómodo silencio todavía continuaba entre nosotros, incluso después de que Jaina cerró la puerta y puso el cerrojo. Arrastré dos de las sillas hasta la puerta, colocándolas de tal manera que si se abría la puerta, empujaría las sillas y haría que sus patas rasparan la piedra. Eso sería suficiente alarma, e incluso si vieran la primera silla antes de que fuera demasiado tarde, para eso estaba la segunda silla de respaldo. Tanya. ¿Sí? Hubo un momento de largo sufrimiento en el que ella simplemente me miró fijamente, pero pronto sacudió la cabeza. No importa. Deberíamos descansar un poco. O al menos, tanto descanso como pudiéramos con una batalla en pleno apogeo afuera. Con practicada facilidad, comenzamos a quitarnos la ropa exterior. Ambos llevábamos túnicas mejoradas mágicamente, pero incluso con sus encantamientos de autolimpieza, no eran la ropa más cómoda. Si bien todavía era posible dormir con ellos, no era tan ideal ya que no resultaría en una siesta tan refrescante. Por lo tanto, era mejor quitárnoslos, especialmente en una situación en la que no necesariamente estábamos en riesgo. Jaina usó su magia para conjurar un poco de agua en el recipiente de metal, que luego ambos usamos para lavarnos los brazos, las piernas y la cara. Una vez que terminamos, nos metimos en la cama, tomando los extremos opuestos mientras compartíamos la manta de piel entre nosotros. El silencio entre nosotros era opresivo, pero incluso entonces todavía podía escuchar el sonido muy distante de la pólvora y las explosiones. No estaba segura de cómo sentirme al respecto que debería sentir, pero apenas unos minutos después de cerrar los ojos para dormir, la escuché hablar. Tanya. ¿Sí? El hombre del traje y abrigo negros. ¿Quién era? Traje negro. Abrí los ojos y giré la cabeza hacia un lado, solo para encontrar a Jaina acostada de costado, mirándome. Tenía gafas y el pelo peinado hacia atrás. Los ojos agudos se inclinaban hacia arriba en las puntas. Llevaba corbata, como un comerciante. Eso es, empecé a sudar, mi mente ahora completamente despierta. ¿Era él el dios de la luz? Absolutamente no. Puede que haya gritado demasiado fuerte cuando se oyó un golpe en la puerta. Rápidamente bajé la voz. Él definitivamente no es el dios de la luz. Suenas, muy seguro, Jaina no dudó más. ¿Quién es él entonces? Nadie. No, es bastante obvio que es alguien importante, refutó Jaina. Si él no es el dios de la luz, es un mensajero del dios de la luz. Él no tiene nada que ver con el dios de la luz. Negué con vehemencia.
La expresión de Jaina solo se volvió más obstinada. Entonces, ¿quién es él? Él es, mi voz se hizo un nudo en mi garganta. Él es simplemente alguien a quien solía conocer. Ya veo, dijo Jaina. Debe ser poderoso en magia sagrada para poder hacer lo que hizo. En cierto sentido. ¿Qué estaba haciendo en Rasganorte? No sé. Ya veo, dijo Jaina lentamente. ¿Sabes dónde está él? No, no lo hago. ¿Hay alguna manera de encontrarlo? Es imposible. Realmente no hay manera de encontrarlo. Jaina preguntó en tono insistente. Quizás si me hablas de él, podamos encontrar alguna manera de encontrarlo. Dime, ¿cómo lo conociste? ¿Cómo es? Esas no eran preguntas que yo pudiera responder. Al menos, no si no quisiera que me encerraran en el laboratorio de algún mago para que me diseccionara y estudiara. Yo, lo siento, pero no tengo la libertad de decirlo. Aparté mis ojos de la mirada inquisitiva de Jaina. Veo y ¿por qué quieres conocerlo? Ella se calló por un momento. Solo quiero agradecerle. Por salvarme. Me quedé en silencio. Cuando me rescató, me sonrió. Me había rendido, pero su sonrisa me habló, como si me dijera que todo iba a estar bien. Creo que eso, más que nada, fue lo que me salvó. Incluso en la penumbra, podía ver el leve toque de rojo en sus mejillas. Empecé a sudar de nuevo. ¿Es así? Sí. Hubo un momento de silencio entre nosotros. Sabes, mirando las cosas ahora en retrospectiva, puedo verlas más claramente. Jaina suspiró. Arthas es especial para mí, pero siempre hubo algo más importante para él. El reino o la guerra o incluso simplemente un caballo. Estoy segura de que siempre estás en sus pensamientos, Jaina. Y él está en el mío, dijo de manera casi casual. Sé que él iría al fin del mundo para salvarme si estuviera en problemas, pero, él haría lo mismo por sus amigos. Si el rey Varian o Muradin entrarán en una crisis, él estaría allí para ayudarlos. Bueno, lo que tenemos entre nosotros, lo que teníamos era, suspiró de nuevo. Porque solo me doy cuenta ahora de todos los tiempos. Abrí la boca para decir algo, pero no sabía qué decir. Por poder, es posible que accidentalmente haya tensado la relación de Arthas con su futura esposa. Creo que es hora de que tanto Arthas como yo crezcamos. No. Me senté apresuradamente mientras ella me miraba con los ojos muy abiertos y desconcertados. Sin embargo, no podía dejar que eso me disuadiera. Había pasado mucho tiempo para lograr una conexión social viable con ella, y estaba a punto de volverse inútil. Más que eso, si Arthas descubre que yo fui responsable de alguna manera, todo por lo que había trabajado se iría por el desagüe. Él te ama. Estoy absolutamente seguro de ello. La expresión confusa de Jaina se transformó lentamente en una sonrisa amarga. ¿Qué piensas de Arthas? El príncipe Arthas es la definición de un príncipe de libro de cuentos. Es guapo, fuerte y virtuoso. Vendí todos los puntos buenos de Arthas a Jaina como si fuera una venta de liquidación. Tenía muchos defectos, pero el objetivo era pasarlos por alto y enfatizar sus puntos fuertes. Al dar una entrevista, era importante dar lo mejor de ti, pero no ocultar tus debilidades. Más bien, era mejor mostrarlo cuando se le solicitara y luego dar un plan de acción que demuestre que está trabajando para mejorarlo. Es carismático y guapo. Aunque un poco imprudente, está mejorando gradualmente. Sin mencionar que nunca tendrías que preocuparte por el dinero o un lugar donde vivir. Para empezar, nunca tuve que preocuparme por eso. Y él se preocupa profundamente por ti. Lo he visto en cómo actúa contigo. Coincides bien con él en estatus, y tu inteligencia y tu naturaleza cuidadosa lo complementan y fortalecen sus debilidades. Es hasta el punto en el que estoy asombrado de lo bien que encajan ambos, solo puedo esperar convertirme en un súbdito útil y fiel bajo su sabio gobierno. Sus cejas se fruncieron mientras murmuraba en voz baja. Tú, realmente no notas cómo actúa él a tu alrededor, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? No te preocupes por eso. Jaina lo rechazó. Me acabo de dar cuenta de cuánto trabajo tiene Arthas por delante. Construir un reino es un trabajo difícil e interminable.
Espero estar allí para ayudarlos a ambos. Un puesto directivo en el castillo sería ideal, pero algo tan importante como ser tesorero ejecutivo también estaría bien. Estaba seguro de que podría adaptarme a la mayoría de los puestos y, lo que es más importante, estaría escondido a salvo dentro de la capital. Estoy segura de que lo harás, dijo vagamente antes de darse vuelta en la cama. Creo que es hora de que descansemos un poco. Eso fue un despido si alguna vez escuché alguno. Volviendo a sentarme en la cama, miré al techo por un momento. Todavía podía escuchar el sonido distante de la batalla, pero en este punto casi se había convertido en algo así como ruido de fondo. Algunos dirían que ya debería estar acostumbrado ya que había experimentado este tipo de cosas en 2 vidas, pero no era algo a lo que uno pudiera acostumbrarse. Equipararlo con el ruido ambiental, como el canto de los pájaros, era sentirse demasiado cómodo con él, lo suficiente como para que si un mortero cayera sobre tu cabeza, ni siquiera te darías cuenta hasta que te quedaras con medio cuerpo. Ese era el engaño de la guerra. Las ganancias fueron pequeñas y un momento podría acabar con todo. Era mucho peor que participar en el mercado de valores. Al menos, en el último caso, tendrías la posibilidad de reiniciar si fallas. La economía era mucho más indulgente que una batalla y tenía mucho más que ganar. Por eso estos mundos eran incomparables al mío anterior. Llegó al punto de agravarse, pero me estaba cansando demasiado para preocuparme en ese momento. Cuando mis ojos comenzaron a cerrarse, expresé descuidadamente mi pensamiento que ocupaba mi mente en un murmullo bajo. No te perdonaré, ser décimo. Nunca me di cuenta de que la otra chica me escuchaba desde el otro lado de la cama. O nos despertaron unos golpes furiosos. Para ahorrarnos los detalles triviales de despertarnos aturdidos y abrir la puerta en ropa interior, simplemente tendría que resumirlo como si nos dijeran que íbamos a asistir a una reunión entre todos los líderes restantes de la base. Bueno, realmente no me importó el hecho de que me vieran vestida con algo menos que apropiado, pero Jaina había actuado escandalizada, lo cual fue, en retrospectiva, la reacción correcta. No actuar como tal dañaría la disciplina e invitaría a acciones más escrupulosas que traspasarían los límites. Las reglas, incluso las sociales tácitas, no estaban destinadas a romperse, ya que eso fomentaría la anarquía. Lo que separó a humanos y comunistas fue el cumplimiento de reglas que tenían sentido. Dejando eso a un lado, rápidamente nos lavamos con el agua restante en el lavabo y nos pusimos nuestras túnicas encantadas. Después de vestirnos y ponernos las botas, recogimos nuestros bastones mágicos. A pesar de todas las diferencias entre un mago y una sacerdotisa, teníamos estilos similares de equipo y equipo, incluso si estaban hechos de materiales divergentes y encantados para efectos diferentes. Nuestro escolta estaba listo y esperándonos cuando abrimos la puerta, aunque lucía un sonrojo y una expresión avergonzada. Realmente no pensé que fuera algo por lo que ser tan tímido ya que había muchos burdeles en las diferentes ciudades y pueblos, y un soldado probablemente participaría de eso al menos una vez en la vida. Por otra parte, parecía que acababa de convertirse en adulto. Cualquiera que sea el caso, nos abrimos paso por los pasillos y pasillos de la fortaleza. El diseño de la estructura era simple y uniforme, sin los caminos sinuosos creados para proteger los castillos permanentes, pero tenía sentido. Se suponía que este lugar solo sería temporal, por lo que si el enemigo llegaba hasta aquí, entonces la batalla ya estaba perdida. Dicho esto, ciertamente no estaba vacío. Había personas con diversas heridas moviéndose por los pasillos y la mayoría de las habitaciones estaban ocupadas. A pesar de eso, no hubo muchos gemidos ni gemidos, pero tuve que atribuirlo a su tolerancia al dolor y a su necesidad de descansar. A pesar de eso, curé a cuantos pude mientras pasaba, aceptando sus miradas agradecidas y sus murmullos de agradecimiento. Sin embargo, no necesitaba esas muestras de gratitud. Mientras pudieran participar en la próxima batalla, aumentaría mi probabilidad de supervivencia. De hecho, no escuché el sonido de ninguna pelea a lo lejos. No hubo disparos de cañón ni explosiones, lo que lo hizo aún más inquietante. No estaba seguro de qué pasó con la batalla, pero como todavía estábamos aquí y no evacuamos, supuse que no era urgente.
Llegamos a una corta escalera que conducía a una habitación individual custodiada por 2 soldados blindados. Hicieron una verificación rápida de nuestras identidades antes de permitirnos entrar a la habitación, aunque prohibieron la entrada a nuestra escolta. Dentro había una gran mesa rectangular con numerosas sillas. Lamentablemente, más de la mitad de ellos estaban vacíos. Al ver a Arthas, nos acercamos a él y Jaina tomó asiento más cerca de él. Tomé asiento a su derecha. Su rostro estaba bastante demacrado, pero nos saludó con la cabeza una vez a cada uno antes de cerrar los ojos. Eché un vistazo alrededor de la mesa. Hubo algunas caras que reconocí y otras que no. En la cabecera de la mesa, Uther estaba sentado con los ojos cerrados. Vi al enano Muradin y a Galen Trollbane, el príncipe de Stromgarde. Este último me saludó con la mano y yo le devolví un breve saludo propio. En cuanto al resto, no los reconocí, pero pude ver por sus heridas y sus expresiones cansadas que habían estado peleando ferozmente en la batalla anterior. Me lanzaron una mirada, pero eso fue todo. Ninguno de ellos parecía estar de humor para socializar. No fue hasta que un par de personas más, a quienes no reconocí, entraron a la habitación y tomaron asiento que Uther finalmente abrió los ojos y observó su entorno. Hubo un parpadeo cuando sus ojos recorrieron los asientos vacíos, pero pareció asentir con resignación y resolución. Parecía que éramos todo lo que quedaba, comenzó Uther en tono pesado. Tienes mi agradecimiento por sobrevivir hasta aquí. No es poca cosa llegar hasta aquí a través de las fuerzas de la plaga, y desearía que hubiera más tiempo para descansar, pero no sabemos cuánto durará este indulto. Se reúne incluso ahora al borde del alcance de nuestros cañones, y sería una tontería ignorar su amenaza. Una atmósfera lúgubre invadió la habitación. Hemos perdido a muchos, pero debemos seguir adelante, afirmó. Muradin, si quieres. Sí. Muradin se puso de pie sobre su asiento y arrojó un trozo de roca sólida y tierra sobre la mesa. Rebotó un par de veces antes de asentarse en el centro. Incluso bajo las antorchas brillaba y reflejaba la luz. Esos túneles con los que nos tendieron una emboscada no se construyeron en un día, muchachos. Tienen meses de antigüedad y se hicieron mucho antes de que aterrizáramos en este continente abandonado por la cerveza. Pudimos sellar la mayoría de los túneles subterráneos cercanos con explosivos y magia terrestre. Pero no puedo decir que los sellamos todos. Así que fue una trampa. La voz sombría y ronca provino de uno de los paladines fornidos, uno cuyo cabello y barba eran de un color blanco grisáceo. Llevaba una armadura completa con un protector en la frente. Apoyado contra el costado de su silla había un gran martillo de piedra. Como si sintiera que no lo conocía, Jaina se inclinó y susurró un nombre. Said Andatroan, uno de los 5 paladines fundadores de los Caballeros de la Mano de Plata junto a Uther. Uther asintió, con la misma gravedad. Muchos de ustedes ya lo saben de boca en boca, pero dejaré clara nuestra situación. Con Arthas matando al señor demonio, Mal'Ganis, la trampa fue activada temprano por su maestro, un brujo orco que intentó poseer a Lady Jaina a través de una espada rúnica demoníaca. Creo que los planes del brujo orco se descarrilaron cuando Lady Tanya la liberó y destruyó la espada rúnica en el proceso. Más de unos pocos ojos se volvieron hacia nosotros. La asquerosa ola resultante de magia vil que todos ustedes sintieron provenía de ese brujo, y envió a los no muertos a un frenesí. Los túneles habían sido extensos, llegando incluso hasta la playa. Si hubiéramos estado más adentro, nuestras fuerzas habrían sido tan estirados que habríamos sido diezmados, dijo Uther antes de exhalar ruidosamente. Fuimos arrogantes al pensar que podríamos derrotarlos con solo 4 legiones. De repente, el puño de Uther golpeó la mesa. Si hubo alguien que estaba más enojado por esta declaración, fue el propio Uther. El paladín tenía un odio tan vívido grabado en su rostro que ninguno de los demás en la mesa comentó sobre la declaración, aunque pude ver a Galen queriendo decir algo. Podía imaginarlo gritando sobre la superioridad de los soldados de Stromgarde o algo por el estilo, pero a pesar de su deseo casi obvio, se abstuvo de hacerlo.
Todos los artefactos o reliquias tomadas de esta tierra maldita deben ser inspeccionados en busca de magia inmunda, y aquellos que los poseen deben ser puestos en cuarentena hasta que puedan ser examinados en busca de magia de posesión. No podemos permitirnos el lujo de que haya traidores entre nosotros, no cuando necesitamos prepararnos para nuestro retiro. ¿Retiro?, preguntó una de las mujeres presentes, vestida con una armadura completa. Se levantó y golpeó la mesa con sus guanteletes. Podemos lograrlo. La luz se encargará de ello. Cálmate, muchacha, dijo Muradin. A los enanos nos encanta una buena pelea, pero será una muerte sin sentido si nos quedamos. Todavía hay demasiados túneles abiertos. Incluso si ganamos terreno, tendremos que luchar por cada centímetro y fortificar la tierra que ganemos. No hay gloria en una muerte lenta. Entiendo vuestras frustraciones. Nada me gustaría más que hacer justicia, pero nuestros suministros se acabarán mucho antes que nuestra fuerza de voluntad. Estamos aislados de la playa y de la flota, explicó Uther. Así como los no muertos retrocedieron aquí, también lo hicieron hacia la playa. Hay una masa de no muertos entre nosotros y la playa. Los suministros y refuerzos no pueden llegar hasta nosotros. Pero tienes un plan, Uther. Said Andatron parecía despreocupado, incluso con su expresión severa. He estado en conversaciones con el Lord Almirante Proudmoore. Sus marines intentarán recuperar la playa para asegurarnos una ruta de retirada. Cuando estén listos, desplegaremos nuestras propias fuerzas para atacar al ejército de no muertos. Sin embargo, eso deje la base sin personal suficiente, y el otro ejército de muertos vivientes al otro lado de la base puede atacar en ese lapso de tiempo. En lugar de dejar que los buenos soldados mueran defendiendo esta base, abandonaremos esta fortificación y nos reuniremos con la flota con toda nuestra fuerza. Fuerza. El ambiente era tenso. ¿Hay alguna objeción? Habla ahora y te escucharé. La puerta se abrió de golpe cuando un soldado frenético y sin aliento entró a trompicones en la habitación. Mis señores. La flota está bajo ataque. ¿Qué? Uther se levantó de su asiento mientras los demás rápidamente hacían lo mismo. Yo no fui la excepción. 3 fortalezas voladoras de no muertos acaban de aparecer sobre la playa. Sin dar respuesta, Uther salió corriendo de la habitación. Sin embargo, no era como si el resto simplemente esperara. Ellos también me seguían como un tren de gente, y yo iba detrás. Mientras atravesábamos el pasillo y subíamos las escaleras, pude ver a la gente corriendo frenéticamente de un lado a otro. Cuando llegamos a la azotea, que era lo suficientemente alta como para pasar por alto los muros que formaban el perímetro de la base, ya había gente parada en la muralla. Sin embargo, se hicieron a un lado ante el acercamiento de Uther, y aquellos que estaban demasiado distraídos fueron apartados por sus compañeros soldados. Apretujándome entre la multitud, llegué al parapeto que bordeaba la muralla y miré. Esta base estaba situada en la ladera de una montaña, de modo que en realidad teníamos vistas a la playa a pesar de que estaba muy lejos. Eso nos dio una vista lo suficientemente clara para ver si alguna fuerza pasaría por alto el fuerte para intentar atacar la playa y nos daría supervisión sobre toda el área, incluida la playa. Dicho esto, lo que vino fue prometedor. Las fortalezas flotantes negras que se cernían sobre la playa eran necrópolis, enormes construcciones voladoras que lucían un gran cristal mágico en su ápice que lanzaba grandes proyectiles de magia verde. Los grupos verdes se movían lentamente por el aire formando un arco, pero en el momento en que tocaron la arena de la playa, explotaron con una furia que me recordó al cañón principal de un acorazado. Pude ver las siluetas distantes de los soldados arrojados por el aire por las explosiones. Peor aún era que el ejército de no muertos estaba renovando su asalto. Se dirigían en tropel hacia la playa y hacia los asediados marines. Como si eso no fuera suficiente, en el océano vi barcos andrajosos que solo podían clasificarse como barcos fantasmas navegando hacia la flota de la Alianza desde ambos lados. Las naves de la Alianza disparaban frenéticamente contra las necrópolis, el ejército de no muertos invasor y las naves destrozadas.
Mientras destruían franjas de soldados de a pie no muertos y hundían más de unos pocos barcos enemigos, un escudo verde aparecía ante las fortalezas flotantes, derribando las balas de cañón sin vacilar. En medio de toda esta locura, una maga se abrió paso entre la multitud en la muralla y llegó al lugar frente a Uther. En su mano había un orbe y pude ver en él la imagen de un hombre uniformado con una especie de sombrero de almirante. Al confirmar quién estaba a su vista, una voz sonó desde el orbe. Uther, reúne tus fuerzas ahora. No podemos aguantar mucho más. Lord Almirante Daelin Valiente, había una expresión sombría pero decidida en el rostro del paladín. Sin embargo, sus siguientes palabras congelaron a todos en los alrededores en silencio. Retirar la flota. Estás enojado, Uther. Daelin, necesito que te vayas. Salva la flota y avisa a Terenas. No puedes hablar en serio. Jaina estará a salvo, te lo prometo. La llevaremos de regreso a Dalaran junto con todo lo que podamos, dijo Uther. Sin embargo, no podemos perder la flota aquí. Advierte a Terenas. Dile que lo hicimos nosotros. Matamos al Señor del Terror y le asestamos un golpe devastador al rey exánime, pero estamos pagando el precio por ello. Hubo un momento de silencio mientras Daelin pareció asimilar la demanda de Uther. Maldito seas, Uther. Te confío su vida. Dicho esto, la imagen del Lord Almirante en el orbe desapareció. En cuanto al mago que sostenía el orbe, miró a Uther con horror. Mi señor, sus palabras parecieron ahogarse en su garganta. Incluso con los mejores expertos, nosotros solo podríamos salvar una séptima parte de todo nuestro ejército, incluso si eso, sí. Uther suspiró. Pero no seré uno de ellos. HMPH. Saidan Datroan resopló. Hay peores lugares para morir. En efecto. Uther asintió solemnemente con la cabeza. Hazte cargo de la defensa, hermano. Me uniré a ti en breve. No te demores demasiado, Uther. No querría tener que matar a todos los de la plaga por ti. Saidan se rió entre dientes a pesar de la morbosa situación antes de despedirse. Los soldados comenzaron a dispersarse. Desde aquí, pude ver que la masa de no muertos que se había mantenido fuera de nuestro alcance ahora nos estaba atacando. Más que eso, pude ver que la flota de la Alianza comenzaba a retirarse y sus fuerzas terrestres regresaban a sus botes de remos. Una vez que se vayan, todas las fuerzas enemigas concentradas en la playa dirigirán su atención hacia aquí, incluidas las necrópolis. Uther se volvió hacia Arthas y Jaina, quienes comenzaban a despertar de su sorpresa. Ustedes dos se irán primero. Ambos son demasiado importantes para caer aquí. Quería levantar la mano y gritar. Yo también. Me conformé con agregarlo internamente. Tú también, Uther. Necesitamos tu liderazgo. Arthas refutó de inmediato. Dile a Alexandros que él liderará la mano de plata una vez que regreses, dijo Uther, ignorando la súplica de Arthas. Ese siempre tuvo una buena cabeza sobre su hombro. Uther. Suficiente, Arthas. Uther le espetó a Arthas, sus ojos furiosos por un momento antes de suavizarse. Yo, esperaba más tiempo, solo sé que me equivoqué al dejarte en Stratholme, y lo siento. No tienes nada que lamentar, Uther. Arthas comenzó a discutir, pero se calmó ante la dura mirada de Uther. El campo de batalla no era un lugar para besarse y hacer las paces. Desde este punto de vista, pude ver al ejército de no muertos invadiendo el alcance de los cañones del fuerte. No pasó mucho tiempo antes de que algunos comenzaran a disparar, dejando tras de sí nubes de pólvora haciendo eco. Honestamente, si estuviera viendo todo esto desde un punto de vista objetivo, entonces tendría que decir que este fue el plan de ser décimo desde el principio. De otra manera no habría habido manera de que una trampa masiva de esta escala, al nivel de la operación Puerta Giratoria, hubiera tenido lugar. Incluso tenía la misma estrategia. Atraer al oponente a lo más profundo de tu territorio y luego lanzar una trampa subterránea que diezmaría sus fuerzas. Fue lo que casi por sí solo permitió al Imperio Imperial ganar la guerra contra la República Francois de un solo golpe, y ahora estaba siendo usado en mi contra.
Tuve que admitir, sin embargo, que si bien la efectividad no fue la misma, el resultado sí lo fue. Claramente habíamos perdido esta guerra. De tal vez haya una manera, la voz de Jaina interrumpió mis pensamientos. Ella parecía dudar en decir más. No nos dejes en suspenso, niña, dijo Uther. Fuera con esto. Tal vez pueda teletransportar a todos, ¿estás seguro de que puedes hacerlo? Sí, dijo lentamente. No parecía completamente segura, pero sí lo suficientemente decidida. Creo que puedo. ¿Qué necesitas? Necesito a todos los magos para este Uther. Jaina miró fijamente al paladín para transmitir la necesidad y gravedad de la petición. Hasta el último. Galen Trollbane estalló en una risa maliciosa. Eso es gracioso. Eso es muy divertido. Su risa murió en el acto como el botón de parada de una grabadora. En cambio, la boca de Galen se cerró en una mueca de desprecio y solo había burla en sus ojos. ¿Esperas recibir todo el apoyo de nuestros magos solo para poder jugar nuestras vidas en algo que crees que puedes hacer? ¿Y tienes alguna idea mejor? Arta intervino junto a Jaina. Si Lord Uther no hubiera despedido a la flota, podríamos haber salido luchando. Y luego llegamos a un montón de barcos hundidos. Uther tomó la decisión correcta, dijo Arthas. Jaina cree que puede hacerlo, así que yo también lo creo. Solo porque quieras creer en tu amante no significa que nosotros tengamos que hacerlo. Galen cruzó los brazos sobre el pecho. Pude ver que algunos de los soldados también estaban de su lado. La alternativa estaba muriendo, así que ¿por qué era necesario discutir esto? Ridículo. Estaban discutiendo sobre esto cuando, en primer lugar, solo había un camino. El problema era que Jaina parecía tan insegura que los otros capitanes no tenían la confianza para respaldarla, incluso con el apoyo de Uther. Al presentar un caso a inversores potenciales, el presentador tenía que dar una apariencia de plena confianza para asegurar a su audiencia que creen completamente en su éxito, incluso si la verdad fuera otra. Tuve que salvar la presentación tanto como pude, pero mi tarea comenzaba desde un punto de partida más difícil. Entonces deberías irte primero, Lord Galen. Utilicé cada gramo de mi habilidad de actuación para ser la imagen misma de una sacerdotisa modelo mientras mis ojos se clavaban en los suyos. Deberías tomar un mago y escapar, pero yo me quedaré. Creo en Lady Jaina y creo que la luz nos ha mostrado el camino. Todo lo que podemos hacer es recorrer el camino trazado frente a nosotros. La luz era mucho mejor porque no había nada más a lo que recurrir. Podía sentir a los demás en la habitación mirando a Galen, distinguiéndolo. El príncipe de Stromgarde me miró a los ojos antes de verlo apretar la mandíbula. Stromgarde no le tiene miedo a nada. Galen se volvió abruptamente para mirar a Jaina. ¿Tú tendrás éxito? Jaina sintió. Entonces grítalo con vigor. Galeno gruñó. Es por eso que no puedo confiar en los magos de Dalaran, pero está bien. Pondré mi fe en Lady Tanya, no en ti. Será mejor que no le falles la confianza. La gente de los alrededores guardó silencio, como si estuvieran digiriendo la situación. Eso fue hasta que Arthas golpeó la parte inferior de su martillo de guerra contra el suelo de piedra. Si esto se resuelve, entonces vayamos a ello en lugar de preocuparnos y quejarnos más. Yo, por mi parte, no quiero seguir hablando de ello hasta que el rey exánime se una a la discusión. Hubo algunas risas dispersas, pero el ambiente se mejoró. Bien dicho. Como comandante supremo del ejército de la Alianza, por la presente autorizo este curso de acción para que no se quejen más. Ya estamos perdiendo suficiente tiempo, dijo Uther. No podemos mantener los muros por mucho tiempo sin apoyo mágico. Llama a todos a la fortaleza. Haremos nuestra última resistencia aquí. Los comandantes y soldados que lo acompañaban asintieron con la cabeza. Bueno, entonces, manos a la obra. Gritó Uther. La mayoría de ellos se apresuraron a seguir la orden y bajaron rápidamente las escaleras. Sin embargo, hubo algunos que se quedaron atrás. ¿Estás seguro de que esta es la decisión correcta? Preguntó Muradin. Los muros son nuestra mejor oportunidad para mantenerlos alejados. Los no muertos ni siquiera han llegado hasta ellos todavía. Si los abandonamos ahora, se desperdiciarán.
No podrán resistir mucho tiempo con una fuerza mermada. Es mejor abandonarlos ahora que las tropas sufran muchas bajas durante la retirada de los combates, respondió Uther. Con ellos aquí, estarán lo suficientemente cerca como para alcanzar el portal antes de que se cierre, y la fortaleza está diseñada para luchar contra la plaga en cualquier caso. Entonces haré que mis parientes construyan trampas y sellen las puertas y ventanas. Mis gracias, Muradin. Danos las gracias comprándonos un carro de cerveza. Siempre me pregunté si Dalaran tendría cervezas tan elegantes como sus túnicas. Muradin se rió entre dientes antes de irse. Uther se volvió hacia nosotros. Arthas, Jaina, ambos saben qué hacer, así que háganlo, dijo. En cuanto a usted, Lady Tanya, reúna a los clérigos y colóquelos donde crea que harían más bien. Parpadeé. ¿No debería el alto clérigo del obispo de batalla determinar eso? Arthas, Jaina, tomen el resto y comiencen ya. Sin esperar a que respondieran, Uther me indicó que lo siguiera y comenzó a caminar por la muralla. Una vez que llegamos a una sección que estaba relativamente más vacía, se detuvo y esperó a que yo lo alcanzara. Es mejor hablar en privado. La moral de mis soldados ya está baja. ¿Les pasó algo? Yo pregunté. Estaban con las reservas, atendiendo a los heridos cuando fuimos atacados, respondió Uther. Debido a tu título, eres la sacerdotisa mejor clasificada aquí, y más que eso, estás probada en batalla. Simplemente asentí. Parece que mis predecesores mordieron el polvo. Las promociones de Battlefield no eran algo poco común, pero había muy pocas personas que estarían felices de obtenerlas en este tipo de situación. Lady Tanya, si las cosas se vuelven desesperadas, Jaina sabrá qué hacer. Si eso sucede, necesito que la lleves con Arthas. Puedes contar conmigo, Lord Uther. La tensión había desaparecido de mí ya que esto era más o menos una confirmación de que si las cosas iban mal, podría escapar junto a Arthas y Jaina. Sin embargo, eso no significaba que pudiera relajarme. Sería mucho mejor si las cosas tuvieran éxito y recibiría muchos más logros en ese caso, pero el hecho de que hubiera un mecanismo de seguridad me quitó gran parte del miedo. Bueno, eso no significaba que un monstruo aleatorio no pudiera matarme, así que aún así tenía que tomar precauciones. Entonces ve a prepararte, dijo Uther con una sonrisa triste. Queda muy poco tiempo para hacerlo. Lo saludé elegantemente y me despedí. La mayoría de los sacerdotes que estaban bajo mi mando eran mayores que yo, pero debido a mi fuerza, estaba clasificado por encima de ellos. Eso no se debió a algo tan estúpido como el poder hace el bien o cualquier otro gobierno basado en la anarquía. No, fue simplemente porque realmente creían que aquellos más fuertes en la luz eran los más puros en intención y motivación. Si hubiera alguien que pudiera decirte que esto es una tontería, ese sería yo. Sin embargo, esto funcionó a mi favor. Ninguno de ellos perdió el tiempo cuestionando mi orden e incluso hubo algunos que parecían adorables. De esta manera pude hacer lo que mejor sabía hacer. Delegar. Recopilé la información sobre sus fortalezas y debilidades, y ellos fácilmente me la dieron sin una pizca de suspensión, creyendo que nunca la usaría para ningún propósito oscuro y cobarde. Eso era cierto, sin embargo, ya que simplemente lo estaba usando para organizar eficientemente su posición y hacer el mejor uso de ellos, pero alguien con malas intenciones podría haberlos traicionado fácilmente con eso. Les diría que tuvieran más cuidado, si no fuera tan perjudicial para mi propio estatus. En cualquier caso, los asigné a posiciones donde estarían fuera de peligro, pero podrían brindar apoyo a los distintos grupos de combatientes que bloqueaban posiciones clave. Para que a los ghouls les resultara más difícil escalar los muros de la fortaleza, vertimos aceite de cocina por los muros de piedra. Si bien no disuadiría a un enemigo verdaderamente inteligente, contaba con que a los no muertos no les quedara suficiente cerebro para superar el problema. El propósito era hacerlos pasar por las puertas de entrada de la planta baja, que actuarían como un cuello de botella. Desde allí, nuestras fuerzas cuerpo a cuerpo podrían retirarse lentamente a través de pasillos y pasillos, subiendo escaleras piso por piso.
Las ventanas de los pisos superiores y las murallas del tejado estarían ocupadas por arqueros, ballesteros y artilleros que caerían sobre las fuerzas enemigas que se agolpaban alrededor de la entrada principal de la fortaleza. Dado que Jaina y los magos estaban instalando sus runas de teletransportación en el patio interior de la fortaleza, todas las puertas y ventanas de la fortaleza que conducían allí estaban selladas. En lugar de eso, atamos cuerdas desde la muralla para poder descender en rappel. Eso significaba que la lucha comenzaría en la entrada del piso inferior y nuestras fuerzas se retirarían lentamente hacia arriba. Las murallas en la cima serían las últimas defensas, y cuando los magos terminaran con sus runas y rituales, usaríamos las cuerdas para escapar al patio interior y llegar al portal. Todo esto fue esencialmente una táctica dilatoria a gran escala. Eso, y esperábamos que si los no muertos saltaban desde el piso superior, golpearían el suelo del patio interior y romperían todos los huesos de sus cuerpos podridos. La única parte preocupante fueron las gárgolas. Por eso estaba en las murallas en lugar de en la planta baja con Arthas. O al menos esa era mi razón oficial. La verdadera razón fue porque ahora podía ver a Jaina y a los magos trabajando en el patio. Había estado con Arthas lo suficiente como para saber que iba a hacer algo imprudente en el último segundo como quedarse atrás. Por lo tanto, en lugar de obligarlo, el método más fácil era traerle a Jaina. Desde aquí, podría deslizarme por la cuerda, recuperar a Jaina, trepar por la cuerda y bajar las escaleras desde la muralla. Consumió un poco de tiempo, pero desafortunadamente este fue el método más rápido posible. Todo este posicionamiento había sido planeado meticulosamente, y yo había ideado muchas de las trampas y tácticas dilatorias, suficientes para que nadie pudiera decir que no fui instrumental en la creación del plan. Por eso esto era aún más agravante. Saludos, bolsas de carne vivientes. Estás rodeado y al borde de una gran nueva oportunidad. El poderoso rey exánime los ha considerado a todos dignos de su misericordia. Ríndete y únete a nosotros. Si te unes ahora, no necesitas ser uno de estos estúpidos cadáveres, sino un eterno guerrero consciente de la otra vida. El Lich parado flotando frente al ejército estacionario de criaturas no muertas que rodeaban la fortaleza por todos lados se estaba tomando su tiempo para hacer publicidad. Bueno, no estaba de más entablar conversación con él. Viene con 3 comidas al día. Le grité en respuesta. Hubo un coro de risas que me sobresaltó. Miré a mi izquierda y a mi derecha, viendo a los enanos, humanos y gnomos en la muralla conmigo riéndose de manera burlona de los no muertos. Eso pareció haber aliviado la tensión, pero también enfureció al Lich. Miserable. El rey exánime nos ha dado una orden especial para traerte vivo. Sufrirás más que aquellos que están contigo. En lugar de intercambiar pullas como en una mala película, decidí que el mejor curso de acción era golpearlo con uno de mis ataques más fuertes. Reuniendo la magia sagrada en mi cuerpo, extendí mi mano y lancé un hechizo de penitencia. Si bien la mayoría de los hechizos de penitencia generalmente venían con solo 3 golpes sagrados de energía sagrada, el mío venía con 5 orbes que volaban por el aire como flechas. El Lich, al ver venir el ataque, agarró a un ghoul cercano con su mano huesuda y lo arrojó al aire frente a los orbes sagrados. El ghoul explotó con un chillido sobrenatural, las partes de su cuerpo se desintegraron incluso mientras caía. Con eso, el Lich bajó la mano, ordenando al ejército de no muertos a su espalda que avanzara en una masa impía de cuerpos cargando. Los cañones comenzaron a disparar primero con flechas y las balas pronto llovieron mientras la horda de muertos vivientes acortaba la distancia. La batalla comenzó descuidadamente para ambos bandos. No había ninguna táctica o estrategia real. Los no muertos simplemente estaban haciendo todo lo posible para invadir la entrada de la fortaleza. Sin embargo, nuestras defensas no tenían huecos por los que pudieran escapar. El cuello de botella estaba tan lleno de guerreros cuerpo a cuerpo y no muertos que fue un asunto lento, pero a pesar de eso, los no muertos estaban haciendo retroceder a nuestros soldados de la alianza hacia el edificio. Las gárgolas en el aire eran una amenaza mayor. Como cuervos asesinados, se agruparon y se lanzaron en picado hacia las murallas, sin prestar atención a las flechas y balas que cortaron sus alas y destrozaron sus frágiles cuerpos.
Estaba lanzando mis hechizos frenéticamente, curando a los defensores cuando podía. El problema era que la fuerza de las zambullidas creaba un impulso devastador, tal que el impacto era suficiente para cortar extremidades o hacer que los soldados cayeran de la muralla. Tomando una poción de maná, ayudé a atacar a las gárgolas cuando no había nadie que necesitara desesperadamente curación. Afortunadamente, no necesitábamos usar esta formación desesperada de última resistencia mientras escuché el grito de victoria de Jaina y el sonido de la gente siendo teletransportada muy abajo. Era un sonido bastante distintivo, lo suficiente como para desviar la atención de más de unas pocas personas de la batalla. Todos al portal. El bramido de Uther se podía oír tanto dentro como fuera de la fortaleza. Los soldados en la muralla, al menos aquellos que no estaban defendiéndose del asalto de la gárgola, se deslizaban por las cuerdas hacia los terrenos del patio interior. Algunos ni siquiera esperaron su turno, simplemente saltaron desde la muralla. Si bien una persona normal habría muerto de una caída directa a esta altura o al menos habría quedado lisiada, casi había olvidado lo más resistentes que eran los humanos de Azeroth. Después de aterrizar con un gruñido, simplemente se tomaron un par de momentos para ignorar el dolor y correr hacia la gran runa circular brillante en el centro del patio. Los que entraron desaparecieron en un pequeño destello de luz. Ir. A pesar de mi orden, algunos de los arqueros y artilleros se quedaron conmigo para contener el enjambre de gárgolas. Incluso cuando los soldados de los otros pisos comenzaron a aparecer en la muralla desde las escaleras, la amenaza del enjambre de gárgolas no fue algo que simplemente desapareció. Por mucho que no quisiera quedarme, sería peor que esto cayera antes de que Arthas pudiera llegar aquí. Continué la batalla mientras más y más soldados de la Alianza subían a la muralla y luego descendían al patio interior. Disparé otro hechizo de penitencia, dejando que los orbes sagrados volaran y chocaran contra la gárgola. Chirrió cuando las partes tocadas comenzaron a desintegrarse. Se estrelló contra la muralla, perdiendo un brazo y una pierna en el proceso. A pesar de eso, se movía y gateaba, su mano con garras se extendía al azar hacia cualquier transeúnte cercano. Eso fue hasta que la bota de Arthas pisó su cabeza, aplastándole el cráneo en una salpicadura de fluidos desconocidos. Tanya. Es hora de irse. Sin esperar respuesta, Arthas me agarró y me echó sobre su hombro. Mi pecho y abdomen se estrellaron con fuerza contra sus hombreras de gran tamaño, dejándome sin aliento. Prácticamente me dejé caer sobre su hombrera, incluso cuando él saltó de la muralla. El impacto del aterrizaje en el patio interior me hizo rebotar arriba y abajo sobre su hombrera, dejándome sin aliento nuevamente. Sin darme cuenta, las lágrimas se acumularon en las comisuras de mis ojos. Ser arrastrado como un saco de arroz era peor que ser llevado como una princesa. Estábamos entre los últimos, así que pude ver el enjambre de gárgolas lanzándose hacia nosotros mientras los demonios no muertos en la muralla saltaban hacia abajo. La mayoría no sobrevivió a la caída, pero los que aterrizaron sobre los cadáveres de sus predecesores se pusieron de pie en unos momentos y cargaron hacia nosotros. Justo antes de que pudieran alcanzarnos, Arthas entró en la runa circular y el mundo a mi alrededor desapareció en un destello de luz. El viaje a través del portal fue desorientador e incómodo, pero el final fue como el descubrimiento de un telón. Cuando la luz se apagó, pude ver edificios con altas agujas blancas a mi alrededor, cada uno de ellos terminando con un gran cristal púrpura en la parte superior que recordaba el fuego de una vela. Ya había toneladas de soldados aquí y muchos magos recién llegados atendiéndolos. Entonces esto era Dalaran. Desde mi posición en la hombrera de Arthas, no podía tener una buena vista así que traté de levantar la cabeza más alto. Desafortunadamente, eso fue el colmo para mí. Vomité sobre la parte de atrás de su capa hecha jirones. Gracias a Dios se acabó.